Hola, ¿cómo están todos? Pues bueno, tenemos que volver a hablar de las elecciones porque el día de ayer, 15 de marzo, pues la empresa CS Mori ha dado a conocer su segunda encuesta para estas elecciones 2020 a través de la red 1, Unitel y Bolivisión, ¿no? Pues bueno, eh, ya les voy adelantando, vamos a revisar como siempre acá todos los datos, pero según todo esto, pues el MAS ahora tiene opciones de ganar en primera vuelta y en el uno contra uno, pues ganaría Luis Arce. Esto seguramente va a preocupar a los otros candidatos que básicamente han estado desechando su oportunidad, ¿no? Lo vamos a conversar en este video. Pero bueno, el otro punto para mí creo que más importante que tenemos que tocar es que yo pienso personalmente que se tienen que posponer las elecciones. ¿Por qué? Porque básicamente en cualquier momento se va a declarar la cuarentena nacional, ¿no? Por el coronavirus. Ustedes saben que Oruro en estos momentos pues ya está en cuarentena. Allá solamente se va a poder circular de 8 a 14 y a partir de las 15 todo el mundo en sus casas. Tarija y Cochabamba estarían asumiendo esta medida desde el martes y tengo entendido que la presidenta se está reuniendo en estos momentos tanto con empresariado de Santa Cruz, de La Paz, para ver las mejores formas y declarar lo que sería la cuarentena nacional, ¿no? Cuanto más se demore esto, pues más va a tardar. Ustedes saben que ese virus tarda 14 días, por eso se está declarando 14 días en Oruro. Y pues la cuarentena terminaría por lo menos en Oruro el 31 de marzo, ¿no? Las clases también están suspendidas hasta esa fecha, pero el 3 de abril ya, es decir, 3 días después de todo esto, ya tendría que ser el sorteo de jurados, un mes antes de las elecciones. Y no sé si vamos a estar preparados para eso, ¿no? Estamos a 49 días del 3 de mayo y creo que es momento de tomar decisiones fuertes, ¿no? Yo entiendo que necesitamos un gobierno que haya sido elegido por la gente, pero el coronavirus no nos va a esperar eso, ¿no? Yo más bien viendo la situación veo que los recursos que se están destinando para el TCO, los esfuerzos o toda esa logística, pues debería dedicarse todo para la lucha contra el coronavirus. Cuestión de que salgamos de esa crisis y recién encaremos un proceso electoral como tiene que ser, ¿no? Pero para esto yo creo que los políticos se tienen que reunir, todos los candidatos. La presidenta ha dicho que se iba a reunir, que los iba a llamar a eso, y pienso que si la presidenta deja de ser candidata, yo creo que los otros candidatos podrían aceptar posponer las elecciones unos 3 o 4 meses, ¿no? Hasta que se supere la crisis del coronavirus. Pero después de la crisis del coronavirus se va a venir algo fuerte en Bolivia, ¿no? Ya ustedes conocen, ustedes han visto su economía y desde octubre, de todo lo que ha pasado esos 21 días del año pasado, ya nos han dejado bastante mal. Y con esto la verdad es que vamos a quedar devastados, ¿no? El precio del petróleo también está mal, algunos precios de materias primas, es que se viene una crisis dura en Bolivia. Y yo creo que por eso tiene que ser todo esto con calma, ¿no? Y esperaría un acto por el país de los políticos, de la presidenta ante todo, y eso, ¿no? Yo sinceramente creo que las elecciones no se van a llevar a cabo. Pues bueno, luego de esa reflexión pasemos. Ustedes saben, como siempre, revisamos esto, el artículo 166 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que dice, ¿no? Será proclamada la presidencia y la vicepresidencia de la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas. Entramos a revisar entonces los datos. Esto es de Bolivia. Estos datos por si acaso son el total, es decir, no solamente votos válidos. Vamos a revisar otro cuadro respecto a eso. Y acá arriba está pues los datos de esta segunda encuesta y aquí abajo los datos de la primera encuesta, ¿no? Así es que bueno, primero revisamos estos datos. El MAS con Luis Arce tendría 33.3%, Carlos Mesa tendría 18.3%, Yanine Áñez 16.9%, Luis Fernando Camacho 7.1%, Chi Hyun Jun tendría 3.8%, Feliciano Mamani 1.9%, Tuto Quiroga 1.7% y el candidato de la ADN que, bueno, tengo entendido que es otro, no es Chip, pero bueno, tiene 0. Comparando con la primera encuesta, Luis Arce, el MAS, habría subido de 31.6 a 33.3, eso es más o menos 1.7 de subida. Carlos Mesa de 17.1 a 18.3, eso es 1.2 de subida. Yanine Áñez de 16.5 a 16.9, eso es 0.4 de subida al fin, es decir, estos tres candidatos han subido, y si estos tres han subido, pues
obviamente que los demás han tenido que bajar, y Luis Fernando Camacho ha sido el que más ha variado en toda esta encuesta, porque ha bajado nada menos y nada más pues que 2.5%, ¿no? De 9.6% a 7.1%, eso es 2.5%. Chi Hyun-chun de 5.4% a 3.8%. Estamos hablando también de una caída de 1.6% más o menos. Y acá Tuto Quiroga también ha bajado 0.1%, y Feliciano Mamani, curiosamente, alguien que no está haciendo, por lo menos yo no lo veo, de 1.6% a 1.9% ha subido, ¿no? Y ADN, pues, que no sabemos siquiera, ni tendría que presentarse, la verdad, pero bueno, sigue ahí. ¿Qué podemos hablar del MAS? Pues el MAS no está haciendo casi nada de campaña en redes sociales, por lo menos, ¿no? En redes sociales que se ha puesto muy de moda, pero no creo que tenga mucha incidencia, la verdad. Porque Luis Arce no está haciendo campaña por internet, no tiene fondos o no se nota demasiado, ¿no? Recordarán que cuando estaba en el gobierno, pues veías al MAS por todos lados. Ahora casi no lo ves, ni en la tele, ni en redes sociales, la verdad. O sea, todo su equipo de digital ha quedado mermado a lo básico, pero sigue subiendo en votación, ¿no? Creo que esto es más por los errores que está cometiendo la gestión actual, que hacen ver que el MAS, pues, o sea, te daba la idea de que estábamos viviendo bien con el MAS, ¿no? Y pese a los errores que cometen sus asambleístas, ustedes han debido escuchar las palabras del senador o de los diputados del MAS referirse a los pacientes con coronavirus. Pese a todo eso, pues hay gente como Eva Copa o otra gente que mantiene y sostiene un discurso. La misma Marianela Paco, pues hacen que el MAS siga siendo una opción bastante válida, sobre todo para una gran parte del país, ¿no? Lo de Carlos Mesa, pues también va un poco con lo mismo, ¿no? Es decir, Carlos Mesa se ha quedado sin fondos. Para la anterior elección, Samuel Doria Medina, Luis Revilla, la gente de Tarija, la gente de Santa Cruz sobre el final, pues le terminó dando recursos, ¿no? Así es que también podíamos ver una muy buena organización de comunidad ciudadana por todos lados. Ahora todo eso ha desaparecido y se nota bastante, ¿no? Pero bueno, también es por la inactividad que tienen, ¿no? Yo veo sinceramente que Carlos Mesa no se termina de decidir si quiere ser o no presidente, ¿no? Si se quisiera decidir, pues sería un poquito más fuerte. Él, si llama a una conferencia o si quiere aparecer en algún lado, lo hace, porque es Carlos Mesa. Y el que sí veo que estaba subiendo bastante, e incluso me podría atrever que este porcentaje que ha subido es pues a Gustavo Pedraza. Gustavo Pedraza, que está haciendo un trabajo hormiga, se está acercando a algunos círculos bastante interesantes, muy por debajo, tal vez muy poco, pero es alguien que está levantando simpatías, ¿no? Eso es lo que yo noto, lo que yo siento. Con Yanine Áñez, pues el problema es que es gobierno, y cada cosa, cada funcionario corrupto, cada acción equivocada que se tome, se le están pasando factura a ella, ¿no? Y lo curioso es pues que ni Luis Revilla, ni Samuel Doria Medina, ni el Tata Quispe, ni Soledad Chapetón, gente que en La Paz pues han ganado elecciones y que se suponía le iban a dar una base de votación en la ciudad de La Paz, pues no le está sirviendo demasiado a Yanine Áñez, ¿no? Los mismos aliados de Tarija tampoco le están sirviendo demasiado, sí para ganar en Tarija, pero o sí para estar ahí en Tarija, pero no a nivel nacional. Veremos qué es lo que pasa luego de esta crisis del coronavirus. Le puede ayudar bastante Yanine Áñez, pero también la puede bajar bastante, ¿no? Las decisiones que tome estos días va a ser bastante cruciales, pero yo sinceramente creo que no debió haber sido candidata. Y creo que ahí Samuel Doria Medina, Luis Revilla, Soledad Chapetón son malos aliados, ¿no? Y que pues están quemando a lo que son los opositores al MAS, y que esta gente sería la que se sume a Carlos Mesa, ¿no? Pero bueno, está bastante equilibrado ahí. Como lo digo, esto del coronavirus termina ser algo que va a pesar, y también la crisis económica que se viene, que en este caso va a pesar sobre la candidatura de Áñez precisamente, ¿no? Porque ellos son los que están al mando en estos momentos, mientras que Luis Arce puede decir, pues, cuando el MAS estaba, vivíamos bien. Y eso es difícil
eso es muy difícil tratar de convencer a la gente en ciertas situaciones. Lo de Fernando Camacho es pues evidente. Lo de Pumari, recordarán pues ese chiste del cual todos hicieron la burla de esa conferencia de prensa. No le ha servido demasiado las apariciones de Pumari a Camacho, y habrá que ver. Camacho también, creo que en esta encuesta vamos a revisar, creo que está en Santa Cruz, una plaza que iba ganando, pues creo que también la va perdiendo, así es que habrá que estar atentos, ¿no? Yo creo que Camacho ha sumado una interesantes candidatos, pero que no terminan de sumar, ¿no? No, el problema es Camacho acá, que todos piensan que debería haber esperado su oportunidad más adelante. Chi Hyun-chun también es un candidato que pues por sus últimas peleas y elaboradas justamente, o sea, el mismo Frente para la Victoria fue el que lo quemó, ¿no? Presentando un proyecto de gobierno pues falsificado del Perú, el que no sabe reaccionar, y creo que el convencimiento que alguna gente tenía sobre este candidato se está terminando, ¿no? Y se está empezando a notar eso. Lo de Feliciano Mamani es bastante extraño, no se puede opinar porque pues no aparece. Tal vez hay alguna gente que lo ve con el casco y va a votar por él, pero más allá de eso no podría decir. Lo de Tuto Quiroga es una cosa bastante extraña, la verdad. Creo que mucha de la gente que porque Tuto Quiroga tiene tiene prensa. Si él cuando quiere salir a hablar, pues se le da micrófonos en los medios, en los medios tradicionales, y en internet también tiene bastante influencia. He estado leyendo su proyecto de gobierno y creo que es bastante interesante. Es decir, el tipo sabe, conoce y ha sido presidente, pero no termina de caer en la gente, ¿no? Yo creo que si es inteligente, pues va a terminar dando su voto, no sé si a Carlos o a Janine. No creo que vaya hasta el final, porque definitivamente no termina de despegar, ¿no? Y habrá que preguntarse por qué. Porque lo digo, tiene un buen plan de gobierno, tiene presencia, pero creo que pues su pasado lo termina condenando. Y el candidato de ADN, pues no podemos hablar más de eso, ¿no? Pues bueno, estos son la intención de voto. Por si acaso no sabe por quién votará, es el 8.1%, el 4.5% votará en blanco, el 2.8% tiene el voto secreto y el 1.7% dice que su voto será nulo. Estamos hablando básicamente de 17% de personas que no sabe por quién va a votar, ¿no? Esto a nivel nacional, y que terminaría de definir pues el segundo lugar, pero no peligra demasiado el primer lugar de el MAS, que se ha alejado más todavía, ¿no? Es decir, ahora si la diferencia era más o menos 14%, ahora pues es creo que hasta 15%. Es justamente 15% la diferencia entre Luis Arce y Carlos Mesa. Bien, así estaría la votación en La Paz. Luis Arce tendría 45.1%, La Paz sigue siendo masista, Carlos Mesa 20%, Janine Áñez 9.3%, 2.2% Chi Hyun-chun, 2.2% Feliciano Mamani, Tuto Quiroga 1.4%, 1.1% Fernando Camacho, y el candidato del ADN 0%. Y revisamos con respecto a la primera encuesta, vemos que Luis Arce ha bajado, es decir, el MAS ha bajado en la ciudad de La Paz, 49.6% más o menos. Es interesante esto. Y el que habría subido es Carlos Mesa, ¿no? De 16.6% a 20%, es decir, 3.4%, que es básicamente lo que perdió el MAS. Incluso Janine Áñez ha subido en La Paz, también es interesante. Pero uno hubiera esperado, nuevamente les digo, que con los aliados que tiene la ciudad de La Paz hubiera subido más, ¿no? De 7.2% a 9.3%, eso es 2.1% más o menos. Y todo eso es lo que ha perdido Chi Hyun-chun, ¿no? Chi Hyun-chun, que pues en La Paz se ha desplomado definitivamente de 6.2 a 2.2%. Lo de Feliciano Mamani, pues ahí sigue en quinto lugar con 0.1% menos. Y Tuto Quiroga pues habría subido 0.1%, ¿no? Fernando Camacho también ha subido 0.1%, y el candidato del ADN pues en 0%. ¿Qué decir sobre lo que está pasando en La Paz? El lugar donde está la mayor cantidad de funcionarios públicos. No sé si pesa bastante eso, pero creo que más es por el voto de los aliados que tendría, ¿no? Estoy hablando de pues Soledad Chapetón, Luis Revilla, pero que uno esperaría que sumara más.
y al parecer la mayor cantidad de gente deja de votar por el MAS, pero va por Carlos Mesa, ¿no? Es una ciudad de La Paz. Bien, ahora toca hablar de Santa Cruz, donde han pasado algunas cosas interesantes, porque Yanine Áñez está primera en Santa Cruz con 27.3%, Luis Fernando Camacho con 22.3%, ha perdido una plaza importante, y Luis Arce todavía sigue bastante lejos en Santa Cruz con 17.7%, ¿no? Carlos Mesa con 11.5%, Chi Hyun-jun 5.1%, Toto Quiroga 2.4%, Feliciano Mamani 1.3%, ADN 0%. Vemos pues que el primer lugar lo ha obtenido Yanine Áñez, y Camacho de 28.0% pues está en 22.3%, ¿no? Eso es más o menos 5.7% de pérdida, es bastante alto. Y que en Santa Cruz le ocurre eso, yo creo que Camacho ya debe estar pensando en estos momentos qué es lo que va a hacer, ¿no? Lo curioso es que la mayor cantidad de votos que ha perdido Camacho no se han ido a Yanine. Yanine solamente ha subido un 1%, de 26.3 a 27.3, sino que la gran cantidad de votos de Luis Fernando Camacho pues se han ido al MAS, que ha subido 1.4%, y a Carlos Mesa, ¿no? Que ha subido de 8.7 a 11.5. Estamos hablando pues de casi de 3%, ¿no? 2.8% más o menos que ha subido Carlos Mesa. Es el que más ha subido en Santa Cruz, Carlos Mesa, más incluso que Yanine Áñez, y pues la gente que no va a votar por Camacho se fue por el MAS, por Comunidad Ciudadana. Por otra parte, Chi Hyun-jun de 5.3% ha perdido 0.2%. Tuto Quiroga de 1.9% ha subido 0.5%. Y Feliciano Mamani pues aparece con un 1.3%, ¿no? Y pues en Santa Cruz al parecer están bastante indecisos. Sigue siendo la plaza yo creo que más peleada. Y veremos qué es lo que pasa con el MAS, ¿no? Tengo entendido que el MAS ha perdido bastante, sobre todo pues por varias cosas que han ocurrido allá. Incluso hay lugares a los donde no puede ingresar a hacer campaña. Lo interesante es el crecimiento de Mesa, ¿no? Que yo creo, nuevamente se los digo, es por Gustavo Pedraza, que se está moviendo bastante bien, sobre todo en algunos círculos estudiantiles, círculos de profesionales, lugares donde pues Yanine y Camacho no están pudiendo, están perdiendo votos. Es lo que pienso principalmente que está pasando en Santa Cruz, ¿no? Vamos a revisar ahora lo que está pasando en Cochabamba. En Cochabamba, pues el MAS ha recuperado bastante. Está primero con 48.8, Carlos Mesa está con 17.9, Yanine Áñez con 10.3, Chi Hyun-jun con 3.1%, Feliciano Mamani 2.2%, Toto Quiroga 1.2%, Fernando Camacho 0.2%, ¿no? El candidato de ADN 0%. Y pues vemos que el MAS realmente ha recuperado una plaza que parecía que la iba a perder, pero no. O sea, Cochabamba es terriblemente masista, ¿no? Hasta el momento, bueno, comparando las tres del eje troncal, pues es la más masista. Y ha subido 10 puntos en la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué está pasando esto? Una ciudad en la que Leyes ha vuelto a ser alcalde. Recordarán que Leyes pues estuvo acusado por el MAS por el caso de las mochilas chinas, pero una vez que entró la presidenta pues ha vuelto a ser alcalde. ¿Eso habrá afectado en algo en Cochabamba? Carlos Mesa de 26.5% también ha perdido bastante, ¿no? A 17.9%, estamos hablando casi 9% de pérdida. Y justamente más o menos lo que ha ganado Luis Arce, ¿no? Es decir, la gente que iba a votar por Mesa ahora va a votar por el MAS. Y es bastante interesante. Esto habrá que ver, los cochabambinos seguramente podrán analizarlo mucho mejor. Básicamente el resto no se ha movido bastante. A ver, Yanine Áñez de 9.6% ha subido 7% hasta 10.3%. Chi Hyun-jun sigue bajando, ha bajado 0.2%, pero sigue siendo cuarto, ¿no? Feliciano Mamani pues de 1.9% ha subido 0.3%, 2.2%. Tuto Quiroga de 0.9% ha subido 3% hasta 1.2%, y Camacho ha bajado bastante, ¿no? Casi es inexistente Camacho en Cochabamba, de 2.9% hasta 0.2%. Y en Cochabamba recordarán que la Resistencia en un momento lo apoyaba a Luis Fernando Camacho, pero al parecer pues ese 2.9% que representaba la Resistencia Cochala ahora ya no
por espalda directamente, ¿no? Es decir, los únicos que iban a votar por Luis Fernando Camacho en Cochabamba eran la Resistencia Cochala. Al parecer sí. Ahora que le han quitado su apoyo, pues básicamente Cochabamba Luis Fernando Camacho no existe. Nuevamente la pelea está entre 3 candidatos, pero es muy interesante lo que ha pasado aquí entre Luis Arce y Carlos Mesa. Ahora estamos con los datos de Oruro, ¿no? Que en Oruro también nos da datos bastante interesantes. Luis, es una ciudad masista, Oruro, eso no lo voy a venir a descubrir, pero bueno, el MAS tendría 46.4%, Carlos Mesa 27.3%, Yanine Áñez 4%, Tuto Quiroga 2.3%, es lo más bajo que le vemos a Yanin hasta ahora. Feliciano Mamani 1.9%, Chi Hyun-chun 1.2%. ¿Qué ha pasado con Chi en Oruro? Fernando Camacho 0, primer 0 que le encontramos a Camacho, y candidato del ADN 0, ¿no? Luis Arce habría subido más o menos 41 al 46, estamos hablando de más o menos de 5.8%, ¿no? O perdón, 4.8%, ¿no? 4.8% es bastante interesante. Más interesante es lo de Mesa, ¿no? De 15.7% ha subido hasta 27.3%. Eso es, a ver, más o menos 11.6%. Mucho. Y pues todos los votos que tenía que tener Yanine Áñez se los ha llevado Mesa, ¿no? Porque Yanine Áñez básicamente de 15.2% ha bajado hasta 4%. Lo del API habrá tenido algo que ver. Esas imágenes de abucheo que vimos en la ciudad de Oruro habrán tenido algo que ver, pero bueno, es mucha la bajada de Yanine Áñez en la ciudad de Oruro, ¿no? Cuando otra encuesta, recordarán que pues le habían puesto hasta por encima de 20%, creo, pero ha bajado bastante Yanine Áñez, y todos los votos de Yanine pues se han ido a Carlos, y parte se han ido también al MAS, obviamente. Tuto Quiroga ha subido, interesante, de 0.8% a 2.3%, creo que es la mayor subida que le vemos a Tuto Quiroga, incluso en Oruro está cuarto. Feliciano Mamani 1.9%, de 1.4 a 1.9%, bueno, Oruro es una ciudad minera, ¿no? 5% de subida. El que sí ha bajado también bastante es Chi Hyun-chun, ¿no? De 7.8% a 1.2%. Estamos hablando de 6.6% de bajada, eso es bastante. Es decir, los votos de Chi y los votos de Yanine se han ido tanto a Mesa y Arce, ¿no? Y pues Camacho, que no existía, que tenía muy poco en Oruro, ahora pues tiene mucho menos. Y lo mismo el candidato del ADN, ¿no? Pues bueno, en Oruro se registra la mayor caída de Yanine, y yo creo que mucho ha tenido que ver lo que ha pasado en el carnaval, ¿no? Que no se ha tenido bastante apoyo para la difusión del carnaval. Oruro realmente no le ha pasado bien en carnavales, es decir, ha venido mucha menor cantidad de gente, y creo que eso le está pasando factura a la presidenta Yanine Áñez, ¿no? Que tenía bastante aceptable en la primera encuesta, es decir, estaba peleando a Carlos Mesa, y ahora básicamente está a 23 puntos de Carlos Mesa. Y es decir, Yanine Áñez básicamente no ha sumado nada con los aliados que podría o que tiene en la ciudad de Oruro. Nos vamos al Beni. En el Beni, bueno, es la presidenta es del Beni, ¿no? Hay Yanine Áñez tiene 35.8%, Luis Arce 14.9%, Carlos Mesa 10.9%, Fernando Camacho 7.9%, Chi Hyun-chun 3.8%, Tuto Quiroga 0.8%, y hay el primer 0 de Feliciano Mamani, y bueno, el candidato del ADN, que creo que nadie va a votar por ADN. Aquí tenemos pues que Yanine Áñez de 40.9% ha bajado en el Beni. Wow. Yanine Áñez ha bajado en el Beni, y esto es noticia. Es decir, uno hubiera creído que más bien hubiera tenido que subir, pero ha bajado en el Beni. Luis Arce, el MAS, ha subido en el Beni. Es decir, de 8.8 que tenía, ha subido a 14.9%. Eso es pues 7%, 7.1% más. Eso es, no, 6.1% más. Y eso es bastante, es decir, la gente que iba a votar por Áñez ahora va a votar por el MAS en el Beni. Camacho de 7.2% ha subido. La primera subida que le vemos a Camacho, creo, de 0.7%, es muy poco, pero ha subido al fin. Y lo mismo Carlos Mesa, ¿no? Que de 5.9% ha subido a 10.7%. Eso es más o menos 8,
4.8% creo, ¿no? Así es que, bueno, es decir, los votos que ha perdido Janine se los han terminado de distribuir Luis Arce, Carlos Mesa, y Ji Hyun-chun ha subido 0.4% en el Beni. Tuto Quiroga ha bajado bastante en el Beni, ¿no? Desde 1.7% a 0.8%, es decir, 0.9%, y por los otros dos candidatos no existen. ¿Qué habrá pasado en el Beni para que Janine Áñez baje? ¿Y qué habrá pasado para que también Luis Fernando Camacho suba un poquito? Yo creo que es un poco la campaña que está haciendo tanto el presidente del Comité Cívico del Beni, ¿no? Que es alguien que tomó relevancia en los últimos días del paro cívico, recordarán. Se ha rodeado de candidatos bastante interesantes, jóvenes en la ciudad, en Beni, pero no le están terminando de sumar también lo suficiente Fernando Camacho, ¿no? Y pues el MAS se está recuperando en el Beni, algo está pasando allá, es una subida bastante interesante del MAS, y creo que no era previsible que esto ocurriera en el Beni. Nos vamos a lo que es Tarija. En Tarija, por lo que les decía, ¿no? Janine Áñez, con el apoyo de la alianza del gobernador, pues tiene 26.1%, Carlos Mesa 21.7%, y Luis Arce está con 20.5%, es decir, bastante ajustado ahí, ¿no? Peleando el segundo lugar con Carlos Mesa. Ji Hyun-chun 5.3%, Luis Fernando Camacho 4.5%, creo que es la tercera mejor votación que tiene. Feliciano Mamani 2.2%, Tuto Quiroga 1.8%. Janine Áñez pues ha subido 4.7%, ¿no? Es bastante interesante esta subida de Janine Áñez Tarija, previsible también. Y el MAS también ha subido 1%, de 19.5% a 25%. Esto también habrá que explicarse qué es lo que está pasando en Tarija. Y también ha subido Carlos Mesa, ¿no? De 19.3% a 21.7%. Estamos hablando más o menos de 1.4% de subida. Y vamos a lo que es Ji Hyun-chun, que ha bajado de 7.2% a 5.3%. Y también tenemos otra caída de Luis Fernando Camacho, ¿no? De 7.5% a 4.5%. 3% que ha perdido. Y esos 3% seguramente se fueron a Janine o a Mesa, ¿no? Tuto ha subido de 1.5 a 1.8%. Feliciano Mamani también ha subido de 0.8% a 2.2%. Con esto estoy viendo pues que en Tarija hay gente que no estaba decidida a votar y que está empezando a votar, ¿no? Pero bueno, han subido los tres candidatos principales y han bajado pues Chi y Fernando Camacho, ¿no? Que es un poco la tendencia, si se dan cuenta, es decir, mayormente Chi y Fernando están perdiendo apoyo y se los están dando a estos tres, más allá de los votos que están perdiendo entre estos tres también. Pero bueno, nos vamos a Chuquisaca. En Chuquisaca, Carlos Mesa 30.7%, Luis Arce 25.2%, Janine Áñez 15.7%. Tercer lugar para Janine, Ji Hyun-chun 6.9%, Tuto Quiroga 2.1%, Luis Fernando Camacho 1.3%, Feliciano Mamani 0.4%. Carlos Mesa vemos que ha bajado más bien en Chuquisaca de 31% a 30.7%. Es muy poco lo que ha bajado, 0.3%, pero bajada al fin. Luis Arce ha subido de 20.3% a 25.2%. Estamos hablando de una subida de 4.9%, que creo que es bastante considerable en Chuquisaca sobre todo. Janine Áñez ha bajado de 18.3 a 15.7%, otra bajada de Janine en Chuquisaca. Ji Hyun-chun también ha bajado de 7.5 a 6.9. Luis Fernando Camacho ha bajado también de 4.3 a 1.3. Y Jorge Tuto Quiroga de 3.2% ha bajado a 2.1%. Luis Feliciano Mamani también ha bajado, ¿no? Es decir, básicamente la gente está concentrando sus votos nuevamente entre Carlos Mesa, Luis Arce. Por alguna razón le han quitado votos a Janine Áñez, ¿no? Chuquisaca, nos vamos a Potosí. En Potosí, Carlos Mesa 26.2%, Luis Arce 19.8%, Janine Áñez 17.9%, bastante cerca del MAS. Ji Hyun-chun 6.1%, Feliciano Mamani 4.1%, Luis Fernando Camacho 2.4%, Tuto Quiroga 1.4%, y ADN le vemos el primer porcentaje 0.7%, ¿no? Curioso esto. Carlos Mesa está primero. En la primera encuesta había sido segundo, que había sacado 21.4%. Ahora ha subido pues 4.8% más o menos, ¿no?
que es una subida bastante interesante. El MAS ha bajado en Potosí de 23.8% a 19.8%, 4% de bajada. Y Yanine Áñez ha subido de 15.8% a 17.9%, ¿no? Bastante loco lo que sucede en Potosí. Es decir, Carlos Mesa sube, el MAS baja, Yanine Áñez sube. Es como que se prevería que Yanine va a subir más y Carlos Mesa subiría un poquito más y Luis Arce terminaría tercero en Potosí. Luis Fernando Camacho de 4.1% baja, 2.4%. Pumari no le está ayudando nada en Potosí. Y esto seguramente se lo va a empezar a hablar bastante. Bueno, no sé si por el tema del coronavirus, no sé si sea tema esta encuesta, pero Pumari está bajando más y más su apoyo, ¿no? Feliciano Mamani de 2.2% sube a 4.1%. Creo que el casco aquí es el que le está ayudando. Tuto Quiroga baja de 2.2% a 1.4% y ADN curiosamente sube, ¿no? Y es bastante loco lo que ha pasado en la ciudad de Potosí, porque incluso Chi Hyun-chun ha subido, ¿no? De 4.9 a 6.1. Nos vamos a Pando. En Pando, pues Luis Arce 36.7%, con Leopoldo Fernández liberado. Ojo con eso. Yanine Áñez 9%, Carlos Mesa 8%, Luis Fernando Camacho 5.6%, Chi Hyun-chun 2.7%, Tuto Quiroga 1.5%, ADN y Mamani 0%, ¿no? Comparando con la primera encuesta, Luis Arce habría subido 11 puntos, 11.4%. ¿Qué ha pasado en Pando? Tengo entendido que Luis Gatti Ribeiro sigue siendo alcalde allá. Y pues con la liberación de Leopoldo uno pensaba que alguno de estos otros dos candidatos, o Yanine principalmente, iba a subir, pero no está sucediendo eso, ¿no? Incluso Yanine, fíjense, de 23% ha bajado a 9%. Estamos hablando de eso, de una bajada de casi 11 puntos. Y eso es mucho realmente. Esos 11 que se han ido al MAS. Es decir, Yanine ha perdido y ha ganado el MAS. Luego estaba Luis Fernando Camacho en anterior con 11.1, ha bajado también bastante, 5.6%. Carlos Mesa de 10.5 ha bajado a 8%. Es decir, el único que ha subido en Pando pues ha sido el MAS. ¿Por qué? Solo los pandinos lo saben. Chi Hyun-chun también ha bajado bastante, de 6.3 a 2.7, y Tuto Quiroga también ha bajado de 3.7 a 1.5%. Es decir, el único que ha capitalizado en este mes ha sido el MAS en Pando, ¿no? Y pues eso sería. Ahora nos vamos a este cuadro que solamente tiene en cuenta los votos válidos, que es algo que ya hemos venido explicando en anteriores videos, ¿no? Es decir, en las elecciones, si bien se vota nulo, se vota, se puedes votar nulo, pueden anular tu voto. Al final solamente se toman en cuenta los votos válidos. Y si hacemos esa prospección, es decir, sobre el 100% de votos válidos, el MAS estaría con 38.4%. Es decir, estamos hablando de que estaría a 1.7% de obtener ese 41% que le daría la victoria en primera vuelta, ¿no? Es decir, muy cerca. Carlos Mesa estaría con 23.3%, Yanine Áñez con 19.9%, Luis Fernando Camacho con 8.1%, Chi Hyun-chun 5.8%, Tuto Quiroga 2.2%, Feliciano Mamani 2% y el candidato del ADN 0.2%. Esto es, creo que, lo que más va a preocupar a los candidatos, ellos. Que, a ver, si sumamos Carlos Mesa y Yanine Áñez, estaríamos por más o menos 20 por 43%, ¿no? Es decir, no tan alejado de la votación del MAS. Si sumamos a Camacho más ahí sí ya, si estos tres se unen, y suponiendo que los votantes, pues, aunque sea en un 95%, terminarían votando por el que de ellos saliera, le terminarían ganando al MAS. Tal vez no en primera vuelta, pero sí en segunda vuelta, ¿no? Pero esto les está dando bastante optimismo a gente del MAS, ¿no? Que veremos cómo maneja todo esto. Y veremos, pues, si aceptan que se posterguen unas elecciones. Porque ahorita esta encuesta, la verdad es que los pone muy hay justos para que lo ganen en primera vuelta estas elecciones. Pues bueno, ¿qué es lo que pasaría si es que fueran Luis Arce y Carlos Mesa segunda vuelta? Ganaría el MAS. Y esto es bastante preocupante, sobre todo para el sector opositor, porque recordarán que en la anterior encuesta, si era 1 contra 1, siempre ganaba el opositor al MAS, pero ahora
pues hasta le saca casi 2% el candidato del MAS a Carlos Mesa, ¿no? Digo el candidato del MAS porque ya es evidente que cualquiera hubiera sido el candidato, no es Luis Arce, no es Catacora, no es Andrónico, no es Adriana Salvatierra, pues el MAS sigue teniendo bastante apoyo. Ahora bien, si vamos Yanine contra Luis Arce, el MAS también gana. En el anterior recordarán que Yanine le ganaba a Luis Arce, ¿no? Ahora Yanine pierde por muy poco, pero pierde. Y ustedes recordarán que en segunda vuelta pues es voto a voto. Así es que otro factor de preocupación para la oposición al MAS. Si por ahí ocurriera algo con el MAS y van Carlos Mesa y Yanine Áñez, ahora Carlos Mesa le gana a Yanine. Es decir, ahora las cosas están así. Primero Luis Arce, segundo Carlos Mesa y tercero Yanine Áñez. En el anterior, en el 1 contra 1 recordarán que Yanine le ganaba incluso a Carlos Mesa. Y lo mismo ocurría con el MAS, ¿no? Y por si acaso han hecho esto, ¿no? Luis Arce contra Luis Fernando Camacho. Ahí sí es bastante claro que el MAS le gana a la nueva propuesta de Luis Fernando Camacho. Bien, bueno, vamos con la ficha técnica. La encuestadora ha sido CS Mori, financiadores Unitel, Red 1 y Bolivisión. Universo, hombres y mujeres de 18 a más años de edad que residen en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, habilitados para votar en las elecciones del 3 de mayo de 2020. Tamaño de la muestra, 2.243 encuestas. Periodo de trabajo de campo se realizaron entre el 5 y el 11 de marzo. El margen de error, más o menos 2.06% para el total de la muestra. Chuquisaca 180 muestras, más o menos 7.3% de error. La Paz 451 encuestas, más o menos 4.61% de margen de error. Cochabamba 356 encuestas, más o menos 5.19% de error. Oruro 177 encuestas, más o menos 7.36%. Potosí 180 encuestas, más o menos 7.3%. Tarija 177 encuestas, más o menos 7.36%. Santa Cruz 423 encuestas, más o menos 4.76%. Beni 161 encuestas, más o menos 7.72%. Pando 138 encuestas, más o menos 8.34%. Total 2.243, y aquí sale este factor de 2.06%, ¿no? Tipo de muestra probabilístico, cobertura geográfica nacional, urbano, rural. Se llegó a 100 ciudades y localidades del país. Método de muestreo probabilístico polietápico, estratificado con cuotas de edad y sexo en la última etapa. Se cuidó que las características de la muestra sean similares a los parámetros del padrón electoral 2019. Nivel de confianza, un 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Y pues eso, señores, básicamente les puedo decir que el MAS está cada día más fuerte, que los errores de la actual gestión de gobierno no le están terminando de pasar una factura muy grande a la presidenta. Es decir, yo creo que tiene lugar a redención, y que yo diría que todo depende de Carlos Mesa. Si Carlos Mesa es más agresivo en estas elecciones y además le pide de frente a Yanine y a Fernando que le den sus votos para derrotar al MAS, yo creo que se pondría en mejor posición. En estos momentos yo creo que lo que mucho le está ayudando a Yanine Áñez es que hay momentos, como el caso del ministro de Defensa o algunos otros, que termina siendo más radical que el MAS en decisiones, ¿no? Es decir, el MAS le hizo una jugada política de sacarle la tarjeta roja a su ministro, y pues Yanine Áñez respondió de la misma forma. Yo creo que si hubiera sido más directa Yanine, hubiera tenido un poquito más de apoyo, pero como que dudó un poco, ratificó a ese ministro y luego vio que lo podía hacer legalmente y lo terminó haciendo. Son ese tipo de acciones, creo que alguna gente radical que apoyaba a Fernando Camacho termina decantando su apoyo en Yanine Áñez, ¿no? Es la agresividad que le falta a Carlos Mesa, pues, para seguir destacando. Y lo del MAS, diría que no tiene que hacer mucho. Más bien yo creo que el MAS, cuando sus dirigentes hablan, y ya les decía en el anterior, ¿no? Es decir, cuando Adriana Salvatierra habla, cuando alguna de estas personas, digamos, o sea, gente a la que se ha repudiado bastante en las anteriores elecciones, hablan, veo que la gente pues empieza a acordarse un poquito de por qué se los quería sacar en los anteriores años, y más cuando habla pues Chambi o este senador o este diputado hablando incoherencias sobre
cómo se van a tratar ciertas situaciones. Si Luis Arce continúa haciendo ese trabajo silencioso, lo habrán visto bailar Tinku, y pues no termina entrando al juego que los otros candidatos lo quieren hacer entrar. Yo creo que básicamente el MAS tendría ganadas la primera vuelta, y la segunda vuelta habría que ver, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que dicen los políticos. Como les digo, mi opción es nuevamente que se posterguen las elecciones para después que pase la crisis, porque lo que se viene para el país es bastante feo y no podemos estar jugando a estas cosas en estos momentos, ¿no? Y bueno, uno esperaría que los partidos políticos, o que los políticos ahora sí pongan al país primero.